Bien, estamos de regreso rápidamente. Tenemos más información de la cual compartir las opiniones de nuestros invitados esta noche. Antes de ir con Jorge, con Mario, con Manuel Baeza, amigos de Canal 10 en Directo 24, vamos a revisar un fragmento, no todo el video. Tampoco fue tan largo, pero sí fue un fragmento significativo. La semana pasada, repentinamente nos amanecimos una mañana con un estudio de Coneval. Esta comisión que evalúa la pobreza, se los digo así para no entrar en el largo nombre que tiene, nos dio una noticia. Millones de mexicanos salieron de la pobreza desde 2018 a la fecha. Datos más, datos menos, empezó la discusión, pues de dónde lo sacaban. Y más tarde, después de que esto se dio a conocer a nivel nacional, el gobernador del estado, en un encuentro con una cúpula empresarial y también con integrantes de otras asociaciones estatales, aseguró que Jalisco ha reducido la pobreza mucho más rápido que el gobierno federal. Les comparto un fragmento de su declaración, aquí lo tienen, y después vamos con nuestros analistas. Récords históricos que teníamos en materia económica. Pero voy a hablar de un dato que es el más contundente para entender en dónde está hoy Jalisco respecto al resto del país. Dos datos. El primero, crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto creció nuestra economía en lo que llevamos de gobierno? Jalisco creció su PIB 3.2%, mientras que el país creció 0.1%. Jalisco ha crecido su economía 21 veces más rápido que el país en estos 5 años. 21 veces más rápido, más de 2000% más rápido de crecimiento económico. Platico de todos los indicadores económicos. Estos no tendrían sentido, no tendrían ningún valor si este crecimiento económico no estuviera acompañado de justicia social. ¿De qué sirve que la economía crezca si el dinero no se distribuye de mejor manera entre la gente? ¿De qué sirve que la economía crezca si la diferencia entre quienes tienen más y quienes tienen menos también crece a la misma velocidad? Bueno, les reitero, este es apenas un fragmento. Usted quiere ver la declaración completa del gobernador, la puede encontrar en las redes sociales de Enrique Alfaro R., Enrique Alfaro Ramírez. Ahí van a encontrar todo el comentario que hizo la semana pasada a propósito de la reducción de la pobreza. Hace unos minutos abordábamos el encuentro de los que son cupulares de Movimiento Ciudadano. Quizás se nos pasó decirle a nuestros televidentes que antes de ir a esa reunión, el gobernador había estado con Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y también con quienes son sus principales asesores para empujar la visión de Jalisco en un nuevo pacto fiscal. Y además, pues está este tema de la economía. Jorge, ¿tú cómo ves el tema? A mí me parece que nadie puede decirle que no al gobernador Enrique Alfaro. Si la riqueza se genera y no se distribuye entre los que menos tienen, pues mala sea la cosa, ¿para qué la queremos? ¿Sí estamos mejorando en Jalisco? Bueno, sin duda creo que México como país ha sido el que más en rápido se ha levantado de la pandemia, según pues, algunos informes que dieron a conocer a mitad de año, en junio, de toda Latinoamérica, ¿no? Que fue muy golpeada por la pandemia. Y bueno, México sin duda es el primer país que levanta la mano, seguido de Brasil y después Panamá. Y bueno, sí, ha reducido un poco la pobreza, pero pues la brecha, la desigualdad, pues sigue estando ahí, ¿no? En este estudio de Coneval también es de llamar la atención que la salud es la que da el peor resultado, ¿no? Con el INSABI, el IMSS, Bienestar, que dejó a muchas personas desamparadas. Y bueno, aquí en el tema de Jalisco creo que pues, como sigue levantando la mano en el tema agroalimentario, que eso es muy importante, y pues desde luego las fuentes de empleo que se han reportado, que han regresado, pues la verdad creo que ese factor ha ayudado para que esta estadística se pudiera dar. Veo un país fuerte a pesar de la pandemia y bueno, pues todavía hay muchas cosas que trabajar y muchas que superar. Bueno, incluso hasta me atrevería a decir, eso lo digo yo, no te lo quiero acreditar, nuestro país es fuerte a pesar de sus gobernantes, sobre todo de una administración a nivel federal que ha cometido errores muy puntuales, me parece. Mi estimado Mario, tú que siempre estás revisando las estadísticas para poder hacer, diría yo, un periodismo numérico que nos permita medir si avanzamos, retrocedimos, en dónde nos encontramos. ¿No te resulta un tanto extraño que de repente pues estábamos muy amolados con el tema de la pandemia y ya para 2023
Ya de repente recuperamos los niveles que teníamos, no en la pandemia, sino 2 años antes, en el 18. Bueno, suena hasta incongruente, ¿no? Que nos caigan otras 3 pandemias, si así vamos a tener resultados tan positivos. Yo dividiría este tema en 2. En Jalisco a mí no me sorprenden los indicadores. Creo que en los últimos estudios del Coneval veníamos con una pobreza hacia abajo. Si mal no recuerdo, en la pasada administración fueron como 340,000 los que salieron de la pobreza. En Jalisco. En Jalisco nada más, exclusivamente. Entonces no me sorprende tanto las cifras que son muy positivas después de haber atravesado por una pandemia. Lo que me llama la atención es lo que se está reportando como rezago, que es principalmente en salud y también en educación. Me llama la atención el discurso de López Obrador, que de verdad no quiere perder una, o no pierde una, cuando pierde arrebata, porque menciona, aún con estos datos tan preocupantes de cómo creció las carencias en el sistema de salud, él sigue presumiendo que este sexenio se termina con uno de los mejores sistemas de salud. Y ya nomás le queda un año, pero bueno, me parece que nos está mintiendo. Lo que también quiero remarcar, y eso es a nivel nacional, es que hay que traer a la memoria que en la administración de Enrique Peña Nieto se cambiaron las metodologías para medir los ingresos de los hogares. Y allí advertimos una cosa, cuidado porque nos están truqueando los datos. Esto consideraba porque te estaban prácticamente tomando en cuenta todo, hasta las gallinas. Si tenías gallinitas y puerquitos, prácticamente te las metían a los ingresos que tenías en los hogares. Entonces, lo que estamos viendo hoy a nivel nacional, que allí es donde quiero ser muy puntual, hay unas estadísticas que de verdad a mí me dejan pensando mucho. Y es que, según eso, los pobres a nivel nacional en el 2018 eran del orden del 41% en México de toda la población. Y luego, a la pandemia que atravesó en 2020, subieron 2 puntos prácticamente los pobres. Fíjese esos datos, de 41 a 43. Nada más subieron 2 puntos porcentuales. Y de 2020, con todo y pandemia, al 2022, bajamos casi 9 puntos porcentuales. Híjole, el análisis de los datos a mí me da mucha sospecha de que hayan truqueado datos a nivel nacional y que estamos viendo el gran logro de López Obrador en estos indicadores. Bueno, yo nada más quiero recordar para cederle la palabra a Manuel, a mitad del sexenio, y fue parte del discurso reiterativo de quienes eran aspirantes a un cargo en 2021. Tenemos más pobres que cuando empezó el sexenio. Y repetidamente ahora en el tema hay de menos. salud, déjenme decirles que sí, el sistema de salud de México sí está como en Dinamarca. Tú vas como mexicano a Dinamarca y no te aceptan porque eres mexicano, no eres danés. Entonces sí está como... Algo así. No, Sí. y además, si en Jalisco redujimos la pobreza, también es cierto que en Jalisco, porque somos un reflejo de la República, pues no estamos en una isla en otro planeta, también hay más retraso en atención de salud, que en buena medida se refleja en las dependencias federales. Estimado Manuel, ¿tú cómo analizas este tema de la pobreza? Porque como que quisieron meterlo a la discusión y no les salió muy bien, eso me parece. No me sorprende que Jalisco y México hubieran crecido en los últimos años, porque la pandemia, como bien decías, el sector agroalimentario y sobre todo en Jalisco, la industria electrónica nunca se cayó. Yo he platicado en otras oportunidades con gente de la Secretaría de Economía y te dicen que no se perdieron empleos, incluso llegaron inversiones, porque el sector de las comunicaciones creció muchísimo en la pandemia. Entonces, sí hace lógica, Sí. pero uno publica esas cosas en el periódico y empiezan los conocidos e incluso algunos columnistas a debatir, y hay gente que me llamó, gente que sabe de eso, y me dice, ¿de dónde creció Jalisco como lo están planteando? Es decir, no hay unanimidad, no hay un consenso total de que realmente se hubiera crecido como se dice en las cifras oficiales. Lo cierto es que a cualquier gobierno, en cuanto le brinca tantito para arriba, pues No, bueno. lo bueno. cacaraquea como si hubieran sí, puesto lo que nos huevo. hace falta es motivo de fiesta, Exacto. ¿verdad? Lo que sí hay que evaluar un poco es qué tanto están sirviendo las pensiones de bienestar para ayudar en esto. El próximo año van a ser 6,000 pesos bimestrales, 3,000 al mes. Si con eso nos van a estar presumiendo que los números de pobreza han bajado en los términos que se está remarcando, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque yo creo que ese tipo de recursos que les están llegando, que es un subsidio federal, pues se está yendo la mayoría para gastos en salud. Y fíjese qué ironía, en salud estamos peor.
Señores, antes de que me pidan que vayamos a una pausa, les quiero preguntar si ustedes notaron, revisaron, tienen en el radar algún, digamos, éxito, algún planteamiento atinado de quienes son aspirantes de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco en este contexto o en cualquier otro que ustedes hayan visto. Los quiero mencionar en términos, digamos, del abecedario. Están Clemente Castañeda, Alberto Esquer, está primero Verónica Delgadillo, Alberto Esquer, después Pablo Lemos y finalmente Salvador Zamora. Logros en materia de economía, en materia política, la reunión popular, algo que hayan visto. Bueno, a mí lo que me parece es que todos están presumiendo en parte lo que les corresponde, los buenos indicadores, ¿no? Eso que está subrayando Enrique Alfaro de cómo Jalisco ha despuntado en el Producto Interno Bruto o también en la economía, creo que hay que recordar también que Jalisco fue el primer estado con la pandemia que se pronunció por una estrategia integral. Incluso aquellos créditos polémicos que sirvieron para detonar inversión pública en el estado, en carreteras sobre todo, creo que fueron lo que despuntó y que por eso vimos que no nos vinimos abajo como otros estados en plena pandemia, que fue cuando azotó más en 2020 y 2021. Entonces, si hay que destacar por qué tenemos estos resultados tan interesantes en economía y en combate a la pobreza, es por supuesto por toda la sinergia que hizo la autoridad estatal con el empresariado y que siempre estuvieron de la mano. En otros estados eso no se vio. Señores, ¿ustedes ven algo que tenga que relacionarse con los 5 aspirantes de MC? Pues yo a Pablo Lemos lo sigo viendo como desde hace algunos meses en campaña y gobernando también, aprovechando todo momento para estar en contacto con la gente y haciendo adeptos y teniendo reuniones, ¿no? A Alberto Esquer no lo veo en ningún lado, como lo dije en el programa anterior, un poco gris, opaco el asunto. Y creo que el presidente, el alcalde de Tlajomulco, un poco pausado, un poco detenido por el tema de la inseguridad que se dio hace unos días. Y bueno, pues veremos a ver qué curso también toma esa investigación antes de que pues, él pueda retomar esas actividades y salir un poquito más a la Cámara. Estimado Manuel. Yo diría, Alberto Esquer, sale otra vez al tema, la coyuntura le ha servido a él, probablemente no lo haya aprovechado como debería, pero ha habido mucha actividad respecto a cuestiones de salud, los hospitales civiles, los niños con cáncer, el tema del reparto de dinero que planteábamos la vez pasada, el sector agropecuario, es decir, él es el que está más metido ahorita en las buenas noticias. Lo cierto es que mediáticamente le ganan otros de sus rivales. Sí, porque agenda pública tiene todos los días, ¿eh? Y creo Alberto. que se remarca que todos, prácticamente todas las corcholatas de aquí de Jalisco de Movimiento Ciudadano, todas tienen actividad, ¿eh? O sea, fíjate sí se ha remarcado. Y les comparto rápidamente. Bueno, los legisladores evidentemente no operan recursos del Poder Ejecutivo, pero tanto Clemente como Verónica están muy visibles en la agenda de Movimiento Ciudadano y están apareciendo constantemente. Bien, Alberto Esquer en su tarea, obviamente Salvador Zamora tiene muchísimos pendientes que atender en Tlajomulco, pues de Pablo Lemos no se diga, por lo pronto el domingo ya anduvo por ahí en el maratón, ciertamente es deportista, no como otros, Mario. Iba atravesando la Minerva y dice, ánimo Guadalajara, ánimo Jalisco. Bueno, ahí están. Bueno, estos son... el número que traía. ¿Cuál era? 2024. ¿Es en serio? Traía su número. Sí. ¿Qué habrá querido decir? Bueno, pues ahí están. Y reitero, pues Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo presentes en las decisiones de la cúpula de Movimiento Ciudadano. ¿Les parece hacemos pausa? Amigos, les recuerdo que estamos en podcast. Ustedes pueden escuchar Directo 24 a través de las 3 plataformas clásicas, Spotify, Google Podcast y también estamos en iTunes. Directo 24 con todas las opiniones de nuestros analistas. Hacemos pausa. Y al regresar, claro que vamos a hablar del Frente Amplio por México. Cerraron la semana, digamos, a tambor batiente. Presentaron a 4, eliminaron a 2. El PRD se enojó y luego se contentó. ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo dirán quienes nos acompañan.